retrasaría quien no lo traiga como habíamos quedado. Ya todos hicieron esta parte de construir las escalas y habíamos quedado, nada más como refuerzo, la escala del lado derecho siempre va a ser igual, siempre. Para cualquier problema siempre se va a tratar igual. Y dependiendo del valor de temperatura de autoclave, ahí sí va a cambiar los números, van a cambiar los números. Pero lo que no va a cambiar es que siempre va a ser el primer punto aquí, 1 grado menos que la temperatura de autoclave que estemos trabajando. Bien, entonces en ese entendido, ustedes ya superaron esta parte y les dije que simplemente trazaran los puntos. Entonces, por favor, vamos a ir paso a paso. Recuerden que lo que estamos viendo es la aplicación de un método. Y entonces ese método, pues es más fácil de acordarnos cuáles pasos son los que se llevan a cabo para poder reproducirlos después con cualquier problema. Bien, entonces ya todos tienen marcados sus puntos. Y van a notar, por favor, no le hagan caso a los datos que aparecen en este problema. Simplemente vamos a ver la secuencia y cada uno de ustedes va a obtener sus propios datos. Bien, con los puntos que tienen se nota claramente que hay una recta. Esa recta la vamos a construir, por favor, la vamos a trazar, pero por favor, tienen que extenderla prácticamente a todo lo ancho de la hoja. Y por favor me avisan cuando ya hayan terminado. ¿Ya la trazaron? Ok. El siguiente paso. Para la solución de problemas por el método de Boole, hace falta conocer un valor que se conoce como tiempo de levante. Este tiempo de levante corresponde al tiempo en el que el autoclave alcanza la temperatura de proceso. En el caso que ustedes tienen en sus datos, ahí tendrían que buscar en la columna correspondiente a temperatura de autoclave, ¿en qué minuto fue que alcanzamos los 250 grados que corresponden a ese problema? Si me lo dicen, por favor. ¿En qué minuto de los datos de penetración de calor el autoclave alcanzó los 250 grados? O se pasó, pues, también puede ser.
¿Alguien que me diga, por favor? Tú tienes una serie de datos, de una columna de tiempo, una columna de temperatura de autoclave, que decía RT, una columna de temperatura de la lata con un termoparón medio y otra con un termoparón tercio, ¿cierto? Ok. En la columna que corresponde a temperatura de autoclave, ahí tú buscas en qué minuto tu autoclave alcanzó 250 grados Fahrenheit. Y mi pregunta es, ¿en qué minuto fue que sucedió esto? A los 3 minutos. A los 3 minutos, ok. Entonces tenemos que el tiempo de levante para el problema que ustedes están haciendo sería de 3 minutos. Ese tiempo de levante es un tiempo en el cual no el total de ese tiempo tuvimos temperaturas suficientes para destruir microorganismos. Entonces se tiene que calcular un valor que se llama tiempo cero corregido. Y ese tiempo cero corregido corresponde al 60% de ese tiempo de levante. Entonces sería 3 por 0.6, que nos da un valor de 1.8. Y ese sería nuestro tiempo cero corregido. ¿Sí está claro? Sí. Okay. Bien. En el caso de la secuencia que yo les voy a mostrar, en este problema, que lo pueden ir copiando también, el tiempo de levante fue de 5 minutos y siempre se multiplicará por 0.6. Repito, ese 0.6 es un factor porque se considera que durante ese tiempo no hubo un efecto de muerte contra los microorganismos. Entonces, independientemente de cuál sea el tiempo de levante, siempre se multiplicará por 0.6. Bien, ¿para qué nos va a servir ese 0.6? Vamos a obtener ese tiempo cero corregido y vamos a hacer lo que se está mostrando en esta gráfica. Vamos a hacer una interpolación, en este caso al tiempo cero corregido, a ese 1 minuto, 1.8 minutos, y vamos a proyectar para saber cuál es el valor de diferencia de temperaturas entre autoclave y producto en ese minuto. Recuerden que la escala del lado derecho refleja los datos de diferencia de temperatura entre autoclave y producto. ¿Sí está claro? Ok. Bien. A este valor que nosotros obtenemos en esta escala se le llama valor JI. Entonces, por favor, díganme cuál es el valor que ustedes obtienen.
dando clase. Perdón, es que no lo vimos. Y como vimos que vino la lamparita prendida, pensamos, es el reflejo. Perdón, profesor. Oiga, disculpe, pero ¿tendrá una copia que nos preste? ¿No? Dile. Muchas gracias, profesor. Bien, ¿qué valor tienen? Por favor, alguien que me diga. (1.8), hagan de cuenta que este fuera el 1.8, con la recta que construyeron. Y el dato que van a leer es en el lado derecho, o sea, en el lado derecho se lee la diferencia de temperaturas entre autoclave y producto. Ok, entonces tú marcas JI igual a 127. Bueno, entonces ya que tenemos ese dato, para eso nos sirvió el tiempo de levante. Entonces vamos a ver la siguiente. Vamos a obtener un valor que se identifica como FH, que no es más que un tiempo. Y es el tiempo en el que su curva, o su recta, atraviesa un ciclo logarítmico. Ese ciclo logarítmico ustedes lo pueden observar como hicieron la recta larga. Pues pueden tomar, no sé, por ejemplo, en este problema que tenemos en pantalla, del valor 2 hasta el otro valor 2 es un ciclo. Del 1 al 1 es un ciclo, del 8 al 8, en fin. Lo importante es que consideremos un ciclo logarítmico. Y vamos a medir cuál es ese tiempo. ¿Sí me van siguiendo todos? A ver, si está confuso, díganmelo para poder desconfusionarlo. No. Un ciclo aquí, esta vertical, mide un ciclo logarítmico. En este ejemplo estamos aquí del 2 y estamos midiendo en el otro 2. O sea, el cateto opuesto de este triángulo corresponde a un ciclo logarítmico. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a medir es el cateto adyacente de este triángulo. ¿Cuántos minutos son los que representa? Bueno, ese dato lo anotas como FH. ¿A alguien le da un valor diferente o muy disparado de este? Profesor, es que yo no entendí. O sea, dice que el cateto opuesto, pero ¿cómo marcó esa línea de 20, que está como a 27 minutos? Porque es la línea punteada, ¿no? Sí.
A ver, les dije que este valor FH nos representa tiempo, ¿de acuerdo? Veme respondiendo sí o no. Tú, que me dijiste que no entendiste algo. ¿Sí? O sea, Sí. dijimos que era tiempo. Bien, entonces lo vamos a leer en esta escala, ¿de acuerdo? Donde marcamos tiempo. Y dijimos que es el tiempo en el cual nuestra recta atraviesa un ciclo logarítmico. Entonces, precisamente, el cateto opuesto del triángulo que se forma entre nuestra recta y el tiempo está representado aquí y esta distancia equivale a un ciclo logarítmico. Si vemos la escala al lado derecho, aquí tenemos el 20 y aquí tenemos el 200. Del 20 al 200 es un ciclo logarítmico. O sea, esa línea vertical que aparece aquí simplemente es una referencia para que sepamos hasta dónde tenemos que medir. ¿Sí quedó claro? Y en este caso, porque fue 20, por ejemplo, ¿por qué no 25 con 250 que está todavía? Puede ser. Puede ser. Lo importante es que sea un ciclo logarítmico. Lo único que aquí, si hubiéramos puesto 25 y 250, la recta ya no llegó hasta ahí. Ya es porque ya no es un triángulo. Pero sí pudimos haber puesto 15 y 150. Digo, sí. Sí, ahora sí, ya, gracias. Ok, pues nada. Bien, entonces podemos pasar al siguiente. Ya tenemos dos valores, bueno, tres valores directos de nuestra gráfica. Tenemos el tiempo cero corregido, tenemos el valor JI, tenemos el FH. Recapitulando, F0, tiempo cero corregido. Este tiempo lo obtuvimos a partir de el tiempo de levante. Tiempo de levante es el tiempo que tardó el autoclave en adquirir la temperatura de proceso. Con ese valor de tiempo cero corregido, obtuvimos el valor JI. ¿Qué es JI? JI nos representa la diferencia de temperatura entre autoclave y producto en el tiempo cero corregido. Después, con la misma recta, obtuvimos el valor FH. FH se define como el tiempo en el que nuestra recta atraviesa un ciclo logarítmico. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora vamos a empezar a trabajar con unas fórmulas. Y aquí aparecen unos datos que vamos a explicar. Dice el logaritmo de G igual al logaritmo de JI. JI sí sabemos qué es. Menos B subíndice B. Este B subíndice B corresponde al tiempo de proceso. Pero recuerden, para solucionar los problemas por el método de Boole, el tiempo de proceso se considera exclusivamente la etapa de calentamiento. ¿Cuánto es para su problema? ¿Qué tiempo duró la etapa de calentamiento? De los datos de penetración de calor, ahí está el tiempo que duró.
Por favor, díganme algo. $27. Bien, ese es el valor de BB que van a sustituir en esta fórmula. FH ya lo conocemos. Ahora, logaritmo de G. Lo vamos a explicar ahorita que pongamos otra vez una gráfica. Simplemente en este momento vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos JI. Tendremos que, por favor, calcular cuál es el logaritmo de ese valor de 127 que me dijeron. Y es eso menos el tiempo de proceso dividido entre el valor FH. ¿Cuánto les da? ¿Qué valor les da, por favor? Sustituyendo los valores en esta fórmula, ¿qué valor obtienen? A mí me da 1.064. ¿A alguien le da un valor, le dan valores similares a todo? Bueno, bien. Ya llevamos el primer avance en cuanto a la utilización de las fórmulas. Ahora, este valor del logaritmo de G nos sirve. Ahora vamos a utilizar unas tablas que les mandé. Profe, Sí. perdón, ¿tantito le puede regresar? ¿También se le puede qué, perdón? Regresar a la diapositiva. Es que quería preguntarle algo. Ajá, ese punto 91 de qué es lo que Ya es o sea, ya realizaron aquí
logaritmo de 150 de 25 entre 27.3 da 0.91. Ah, ya, es que sí no había visto. Ajá, Es y que al yo ya realizar, lo metí todo. la resta ya nos da 1.27. Ah, ok, sí, está bien. Gracias. Okay. Bien, ahora con ese valor del logaritmo de g, vamos a buscar en una tabla que está marcada con el número 5. Esa tabla dice valores de FH sobre U para diferentes valores del logaritmo de G. ¿En las que nos pasó? A ver, espere. ¿Qué tabla dijo de la que nos pasó, profesor? La tabla que dice valores de FH sobre U para diferentes valores de logaritmo de G. Creo que dice la tabla número 5. Sí, y ahí se busca el 1.03 que nos valió. Exactamente, se busca ese número del el valor del logaritmo de G y nos da directo en la tabla, en el cuerpo de la tabla, qué valor de FH sobre U es el que corresponde. Sería 13.601. Bueno, es lo... Muy bien. Entonces, ese valor de FH sobre U lo vamos a usar en un momento más. ¿Ya todos encontraron su valor? Okay. Ahora, hay que encontrar un valor que se llama FI. Y este valor FI corresponde al... Vamos, es una constante con respecto a la temperatura. Recuerden que los métodos así tienen sus formas de conducirse. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el valor de autoclave que tenemos? 250, ¿de acuerdo? Aquí en esta tabla, que es la número 2, encontramos que el valor que corresponde de FI es igual a 1. Si tuviéramos 240, sería 1.594. Y así hay una serie de valores en esta tabla que corresponden a las diferentes temperaturas de autoclave. Entonces, bueno, aquí no hay mayor problema porque es 1. Y bien, finalmente llegamos al cálculo del valor F0. Para ese cálculo necesitamos el valor FH, que ya lo tenemos. Ese valor FH lo vamos a dividir entre el valor FH sobre U que encontramos de tablas, multiplicado en este caso por 1, que corresponde al valor FI. Y esto nos va a arrojar un resultado. Este resultado está dado en minutos y corresponde al valor de esterilización. Entonces, realmente, bueno, desde mi punto de vista no tiene mayor complicación la solución de un problema de este tipo. De hecho, lo que vamos a hacer en este momento, yo les voy a volver a pasar la serie de transparencias como si fuera el problema que vamos a resolver, para que fijen bien su atención.
Y el otro problema, que la otra serie de datos de penetración de calor que les dejé, lo trabajan ustedes a manera de ejercicio. Y si surge alguna duda, pues me la preguntan, por favor. ¿Les parece? Ok. Bien, entonces aquí ya tenemos un valor, decía yo, de esterilización. Recuerden, valor de esterilización es el valor equivalente de proceso expresado en minutos a 250 grados Fahrenheit. Entonces, ¿este valor qué quiere decir? Bueno, que los 27 minutos que duró su proceso, con toda esa serie de temperaturas que manejamos, equivale solamente a, bueno, no sé cuánto les salió, punto qué, o cuánto les dio. ¿Qué valor de F0 obtuvieron? No, no creo. A ver, vamos a ver. ¿Quién más tiene valores? Bueno, esto, entonces quiere decir que los 27 minutos que duró el proceso térmico con fines de esterilización del producto solamente equivalen a esos 2 puntos y algo minutos, pero a 250 grados Fahrenheit. Bien, entonces vamos a regresar a esto y vamos a platicar. Por favor, si queda alguna duda, me la hacen saber. Lo primero que vimos es que la hojita esta se tiene que invertir. Dijimos que este RT menos TL pues es precisamente la diferencia de temperaturas entre autoclave y producto. Dijimos también que esta escala del lado derecho siempre es igual. 1, 2, 3, 4, etcétera. 10, porque es logarítmica esta escala. El siguiente bajaría de 10 en 10. Y el siguiente de 100 en 100. O sea, si ustedes pusieran la hoja de manera natural, lo que está no de cabeza, sino bien, pues el 1 estaría en la... Y les dije que el artificio de mover la hoja así es para evitarnos hacer estas restas. Dijimos que la escala del lado izquierdo siempre inicia un grado por debajo de la temperatura de autoclave, que para la solución de este tipo de problemas siempre debe ser un dato, o bien, si tenemos la serie de datos de penetración de calor, estos deben incluir la serie de datos que manifiesten cuál fue el comportamiento del autoclave con respecto a la temperatura. Profesor, Sí, entonces en este caso el TL es como algo
que ya nos dan el problema. Por ejemplo, en este caso nos dieron una temperatura de autoclave de 250. Ajá. En ese 250 le restamos 1 y así empezamos a graficar. Y del otro Así es. lado es el 250 menos la TL, que es la diferencia de 1. Exacto. Y así hacia abajo. Así. O sea, no tiene nada que ver con nuestros datos del problema que nos dio. O sea, No. Ok. Esa es la construcción solo de la escala. Y en esa escala vamos a depositar los datos de nuestro problema. Pero lo que acabas de mencionar en la forma que lo acabas de hacer, esa es. La columna al lado derecho, 250 menos TL, que es TL, la temperatura de la lata. Y siempre empezaremos 1 grado por debajo en la columna en la escala del lado izquierdo. ¿Sí está claro para todos? Miren, para la solución del problema